Democracia. Ocho 26 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Queremos dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia a nuestros siguientes invitados. Dos juristas, el doctor Esteban Ron, el doctor Emilio Suárez, académicos, y el doctor Julio César Sarango, también jurista y asesor en la Asamblea Nacional, asesor jurídico. Quisiera empezar precisamente con el doctor Julio César Sarango y preguntarle, antes de ir al tema de fondo, estas acciones legales que ha presentado la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, en medio de este lío interno que busca descabezar a la presidenta, esta ambición de una mayoría legislativa, pero es bueno decirlo por las críticas que le han formulado al doctor Julio César Sarango. ¿En qué condición está el doctor Sarango? Porque han insinuado desde la oposición que incluso pudiera haber peculado porque está defendiendo a la presidenta de la Asamblea y no está defendiendo a la institución, a la función legislativa. ¿Cuál es la condición? ¿Cuál es el trabajo que realiza el doctor Sarango para de allí partir las acciones que ha presentado en defensa de Guadalupe Llori? Buen día, doctor Sarango. Buenos días, Miguel. Un saludo cordial a toda la audiencia. Un saludo a Emilio Suárez, a Esteban Ron. Y gracias por la oportunidad. Bueno, mi papel ahí es de asesor jurídico de la señora presidenta de la Asamblea Nacional. En lo que respecta, pues, es imperativo que en las instituciones se respete la ley y la Constitución. Todos los trámites que se han dado ahí han sido exclusivamente con respecto a la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Doctor Sarango, con esas consideraciones, si bien son recursos constitucionales, quizás no se está yendo a una paralización virtual de la Asamblea con estas acciones que ha presentado usted en defensa de Guadalupe Llori. Bueno, con respecto a las acciones, han sido exclusivamente relacionadas y atinentes al ejercicio de la presidencia de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, se quería, entre comillas, evaluar a la presidenta de la Asamblea, y esa evaluación no existe ni en la ley ni en la Constitución. En derecho público es claro, preciso, que se hace estrictamente lo que la ley determina y la Constitución. En derecho privado se hace lo que la ley no prohíbe. Lamentablemente, asambleístas de diferentes organizaciones políticas querían realizar un proceso que no estaba debidamente facultado, atribuido o previsto en la ley. Cuando personas que son las llamadas funcionarios públicos a respetar la ley, a respetar la Constitución, hay que indicarles, hay que obligarlos a que cumplan con la ley. Es imperativo. El artículo 226, 229 es claro y contundente de la Constitución de la República, que dice que tienen que cumplir, pues, todo funcionario público, la ley y la Constitución. Imagínense que a través de esta acción constitucional, como medidas cautelares, los señores han cumplido con la ley. Presentar la denuncia como lo prevé. ¿Para qué? Para que la persona que va a ser restringido sus derechos pueda ejercer su derecho a la defensa. Un derecho que no puede ser soslayado en ningún grado o etapa del procedimiento. De tal manera que ellos, dándose cuenta del error, han rectificado. ¿Teníamos razón entonces de presentar las medidas cautelares? Claro que sí, pues, pueblo ecuatoriano. Entonces ellos han usado el trámite, el procedimiento propio, como manda el artículo 76, numeral 3 de la Constitución de la República. Eso es lo único que ha hecho la señora presidenta, es obligarles a que cumplan con la ley. Es un deber constitucional y responsabilidad de la presidencia de la Asamblea Nacional.
Doctor Sarango, si bien usted invoca efectivamente el artículo 76, numeral 3, que dice nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto o omisión que al momento de cometerse no esté tipificado en la ley, eso es su invocación, su argumento. Sin embargo, en el artículo 226 de la Constitución, cuando habla del sector público, dice el párrafo final, tendrán el deber en el sector público de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines. El otro argumento que hoy se plantea, doctor Sarango, es el incumplimiento de funciones de Guadalupe Llori. Mire, señor periodista y pueblo ecuatoriano, los señores dicen que hay un incumplimiento, pero justamente no especificaban cuál es el incumplimiento. Simplemente pretendían formar un tribunal de juzgamiento sin especificar cuál es el incumplimiento. Y eso es básico, es fundamental. Artículo 77, numeral 7, letra A de la Constitución de la República, que claramente dice, mire, señor periodista, es clarísimo este artículo 77, que dice lo siguiente. Artículo 77, letra A. El derecho de toda persona a la defensa incluye ser informada en forma previa y detallada en su lengua propia y en el lenguaje sencillo de las sanciones, procedimientos formuladas en su contra y la identidad de las autoridades responsables de la acción o procedimiento. Es clarísimo. En el caso que nos ocupa, no existía cuál era el incumplimiento de manera concreta y precisa. Por eso, la señora presidenta, pues en aras de que respetemos el debido proceso, respetemos el principio de seguridad jurídica, ha demandado ante la autoridad competente constitucional que se exija a los asambleístas que cumplan con el debido procedimiento, que cumplan con esa seguridad jurídica, que cumplan con la tutela de los derechos. Eso no lo dice ella, inclusive hay una consulta a la Procuraduría General del Estado y así se ha pronunciado el procurador. Eso es lo único que se está pidiendo, que se respete el debido proceso. La presidenta no se aferra a ningún cargo. Lo único que quiere es que se respete la ley y así debe ser. Es decir, habrá que probar, de acuerdo con la norma, que ha incumplido funciones en un debido proceso, doctor Sarango. Por supuesto que ha incumplido la ley, que ha incumplido el artículo 18, porque cuando se va a restringir derechos, nadie puede ser privado de defenderse, nadie puede ser privado de ese principio consagrado en el artículo 168, numeral 6, el derecho a la contradicción, a la inmediación. Que todo ciudadano ecuatoriano tiene derecho, y mucho más en esta institución como es la Asamblea Nacional, en donde se le va a restringir de sus derechos, se le va a privar de seguir ejerciendo la presidencia de la Asamblea Nacional. Y es una obligación de respetar la institucionalidad. Y cuando usted invocaba la Constitución, el artículo 77, numeral 7, literal A, y que decía en su lengua propia, esto es solo un paréntesis, doctor Sarango, hay un juicio en otro ámbito, no una acción política como es en la Asamblea, sino un juicio penal. El señor Vargas, que fue amnistiado después, él decía que no puede concurrir porque no le hacen en su lengua materna. Cuando la Constitución habla lengua propia, se está hablando del castellano en esta invocación, doctor Sarango. Le comento esto porque comparo con el señor Vargas, que decía que si bien habla el español, proclamó en octubre 19 en español, después decía que no entiende, que tienen que hablarle en su lengua materna. En este caso, por cierto, es un paréntesis que le hago, doctor Sarango. Señor periodista y pueblo ecuatoriano, no quiero que se confunda, por favor. El artículo 77, numeral A, dice, ser informada y detallada. Y me estoy refiriendo exclusivamente a la acusación, en la parte que corresponde, no en la lengua. Ya. Descartemos eso, no comparemos. Porque eso dice la norma. Estoy diciendo con claridad y exactitud, es el hecho. ¿Qué es lo que se le acusa? A eso dice el artículo 77, numeral 7, letra A. Miguel, sí, por favor. Sí, yo le mencionaba porque usted leyó y leyó bien, porque eso dice
el texto completo en su lengua. Nada más, eso dice la Constitución. No estoy diciendo que ha planteado decía, son las y le comparaba con el claras otro. y precisas y concretas. Por favor, Miguel. Perfecto. Vamos con el doctor Emilio Suárez. ¿Cómo ve esta situación con estas acciones presentadas en la función judicial de la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori? Muy buen día, doctor Suárez. Miguel, buenos días, muchas gracias por la invitación, un saludo a toda su audiencia, un gusto compartir el panel con Esteban y con el doctor Sarango. Sí, efectivamente, nos hemos quedado sorprendidos una vez más por la interposición de una acción constitucional por asuntos de índole político. La verdad es que hoy más que nunca, Miguel, usted debe recibir abogados en materia constitucional todos los días en su programa para intentar explicar o intentar razonar el por qué se presentan tantas acciones constitucionales por parte de nuestros políticos. Ya tenemos el habeas corpus de Glass, tenemos las acciones constitucionales del Consejo de Participación Ciudadana, esta es la segunda acción de Llori. Tuvimos la acción de protección de Jorge Yunda. Bueno, ya se ha vuelto un clásico el que se presenten y el que se lleven discusiones de índole política a la cancha judicial constitucional. Y en este caso puntual, lo que creo que vale contextualizar, inicialmente el Pleno de la Asamblea, o al menos un buen grupo de asambleístas, pretendían efectivamente conformar una comisión multipartidista de forma directa, algo que efectivamente, y ahí coincido con el doctor Sarango, estuvo muy mal concebido. Y en ese momento Guadalupe Llori presentó unas medidas cautelares para evitar que eso suceda. Luego, varios asambleístas, entre otros el asambleísta Torres, presentaron denuncias ya formales en contra de Guadalupe Llori. Esta denuncia debe seguir un procedimiento que va donde la presidenta. Luego la presidenta 3 días después lo remite al CAL y el CAL es quien califica la denuncia. Y ahí es donde viene el problema, porque el CAL nuevamente incurre en un error y pretende calificar la denuncia antes de que transcurran estos 3 días. Y eso es el argumento, el único argumento, por el cual nuevamente se presenta una garantía jurisdiccional como es la acción de protección. Y aquí cabe preguntarnos, Miguel, si es que cabe presentar una acción de protección en cada etapa de un trámite administrativo/político. ¿Por qué? Porque efectivamente esto nos invita a pensar que Guadalupe Llori, bajo el supuesto de que efectivamente se niegue esta acción de protección, que yo considero que hay elementos más que suficientes porque jurídicamente no tiene sustento esta acción de protección. Sin embargo, en el supuesto de que se niegue, luego Guadalupe Llori va a presentar una nueva acción de protección cuando se conforme la comisión multipartidista, luego seguramente va a presentar una acción de protección cuando la comisión emite el informe, luego van a presentar una acción de protección cuando se instale el pleno y luego cuando el pleno resuelva. No, Miguel. Estos procedimientos deben llegar a una conclusión para verificar si efectivamente existe o no una violación de derechos, porque la supuesta violación de derechos, que yo no considero que exista, se puede subsanar durante la sustanciación del proceso administrativo, disciplinario, político, como se lo quiera ver, en el que se encuentra inmersa Guadalupe Llori. Sin embargo, nos presentan una garantía jurisdiccional en cada etapa del proceso. Eso es un abuso de las garantías jurisdiccionales y lamentablemente en el Ecuador nos estamos acostumbrando a que, insisto, las discusiones de índole política se lleven a la cancha constitucional y para eso no están las garantías jurisdiccionales. En este país se usan y se abusan de las garantías y las únicas perjudicadas son las propias garantías, porque es más, ya se escuchan voces, entre otros del mismo presidente de la Corte Nacional, que se deben limitar las garantías jurisdiccionales. Ese sería un craso error en un sistema democrático, pero claro, insisto, este tipo de acciones con un tinte político obviamente nos invitan a pensar que deben ser limitadas las garantías y no nos damos cuenta que son las únicas herramientas que tenemos los ciudadanos frente a los abusos del poder. Pero lo que sí se debe limitar es el abuso de las garantías por parte de nuestros políticos, tal y como lamentablemente se lo ha hecho una vez más Miguel en esta ocasión. Doctor Suárez, 2 cosas sobre lo que usted ha señalado. El uno, lo que usted dice, abuso de la exigencia de las garantías constitucionales, y lo otro, lo que se ha planteado ante la justicia. Aquí parte
de la corresponsabilidad tienen los jueces que atienden, los jueces que dan, como usted ha citado los casos, incluso ese habeas corpus impresentable del juez de Manglar Alto. Pero aquí hay corresponsabilidad de los jueces y por otro lado en la Asamblea. Ahora, si uno revisa la historia reciente, doctor Suárez, cierto es que la Asamblea, antes Congreso Nacional, antes Cámara Nacional de Representantes, se ha abusado del ordenamiento jurídico. Y puedo citar en casuística cómo se destituyó a Abdalá Bucaram, que había hecho méritos por sus malas acciones. Le declararon loco sin ninguna prueba profesional científica. Es decir, la Asamblea tiene malos antecedentes para abusar del ordenamiento jurídico. Pero en este caso usted ha citado este abuso de estas acciones en donde los jueces son los que atienden, como le dieron a Yunda y le dieron a Glass y en otros casos, doctor Suárez. Sí, efectivamente, Miguel, yo creo que hay algunas deficiencias en el sistema. Para empezar, tenemos una ley orgánica de garantías jurisdiccionales que está vigente más de 12 años y no ha tenido una sola reforma, y nuestra Asamblea Nacional hoy absolutamente paralizada por un conflicto político, por un conflicto de carácter administrativo. Paralizada la Asamblea Nacional, no vemos luces de que vaya a solucionarse en el corto plazo eso, y peor aún para efectos de una reforma tan importante. Y como usted bien dice, Miguel, el problema no son las garantías, el problema no es lo que las personas pidan en las garantías, porque yo mañana, a través de una acción de protección, puedo pedir que quiero ser el presidente de la República. El problema es que los jueces concedan esas garantías. Ese es el gran problema. Y yo espero y tengo la esperanza de que sea por ignorancia de los jueces, que a veces no conocen los precedentes vinculantes que la misma Corte Constitucional ha dictado. Por ejemplo, en este caso de Guadalupe Llori, se podría aplicar perfectamente el precedente que la Corte dictó del caso Yunda, en el cual se dice que no toda violación procesal genera una violación a los derechos a la defensa. Y sobre todo, el derecho a la defensa y el derecho a la seguridad jurídica se flexibiliza en procesos políticos, en procesos administrativos de un órgano político como es la Asamblea Nacional. El problema es que los jueces, y espero que la jueza que conoce el caso de Guadalupe Llori, que al menos veo que ha hecho unas declaraciones importantes en la calificación a la demanda, le manda a completar 3 cosas a Guadalupe Llori. Le dice primero, usted presenta la acción de protección como presidenta de la Asamblea o como asambleísta. Una aclaración importante. Segundo, el procurador judicial que firma su demanda, ¿lo hace como abogado suyo? Porque, ojo, el procurador judicial es el abogado de la Asamblea Nacional. Entonces le dice claramente en la calificación, ¿es su abogado personal o es el abogado de la Asamblea Nacional? Porque ahí hay un cambio importante. Insisto, lo mismo pasó en el caso Yunda. Y tercero, lo último que le manda a completar es, oiga, ¿qué es lo que usted está cuestionando? Determine el acto y determine la violación de derechos. 3 elementos importantísimos para los cuales tiene 3 días Guadalupe Llori para completar su demanda y aclararle esta información a la jueza. Al parecer, esta jueza sí conoce de garantías jurisdiccionales y al menos creo que va a haber un debate jurídico interesante para, en mi criterio, luego ser rechazada esta acción. Por eso empecé, doctor Suárez, preguntándole al doctor Julio César Sarango en qué condición había planteado, y él dijo textualmente como asesor jurídico de la presidenta de la Asamblea Nacional. Y lo otro también que quisiera señalarlo, doctor Suárez, cuando usted dice quisiera creer que hay ignorancia en los jueces, o ignorancia o con una acción deliberada, bien entendida en la generalidad de los jueces cuando conceden, como fue el caso de Glass o el caso de Yunda, o una acción deliberada. Quiero dar la bienvenida al doctor Esteban Ron. A ver cómo mira esta situación, estas acciones constitucionales presentadas ante la justicia desde un organismo político como es la Asamblea. Buen día, Esteban. Bueno, buenos días, Miguel, Emilio, doctor Sarango. Buenos días a la audiencia que nos escucha. A ver, lamentablemente cuando uno queda al final poco puede decir o aportar respecto de las elecciones que me tengo que adherir a lo que ha dicho Emilio, ¿no? Pero yo creo que en este caso es un tema de déficit de debate parlamentario y conocimiento de procedimientos al interior de la Asamblea Nacional. No solo de la señora Llori, que ya es manifiesto su desconocimiento del procedimiento parlamentario, sino también de los miembros del CAL y además de los asambleístas.
¿Qué es lo que ha sucedido si nosotros hacemos un análisis cronológico respecto de la situación de la evaluación de la presidenta Iory? En un inicio, pues se conocía y sabíamos, y a la luz de la ley orgánica de la función legislativa, que el procedimiento que se quería instaurar a efectos de la comisión multipartidista de evaluación de las circunstancias de la señora Iory era improcedente debido a que no existía una denuncia y que esta denuncia tenía que ser tramitada en el CAL y que efectivamente el CAL también actuó con cierta deficiencia. Pero bueno, esto se ha ido corrigiendo sobre la marcha, han existido en este caso, y hay que decirlo, las cautelares constitucionales presentadas en primera instancia por Guadalupe Iory tuvieron su efecto jurídico porque efectivamente existía una vulneración al derecho en ese sentido, al derecho parlamentario, al debido proceso en el derecho parlamentario, perdón, y a efectos de esto se iba a cometer una ilegalidad. Sí, de acuerdo. Pero en este momento no existe ya una ilegalidad manifiesta respecto de la situación de la evaluación. A diferencia de los procesos estrictamente jurisdiccionales, este tipo de procedimientos en los cuales están o en los que se ponen en juego instituciones de carácter político, jurídico o jurídico-política, se tiene que evaluar también el procedimiento interno. Ha existido un abuso, un uso, inclusive a través de subterfugios de las garantías constitucionales de efectos de solventar procedimientos políticos. Y esto no es nuevo. El problema es que estamos naturalizando este uso de este tipo de garantías a efectos de trabar ciertos procedimientos políticos. Y como le decía Miguel, esto no es nuevo, esto ya se dio previamente desde las elecciones anteriores, cuando el Consejo Nacional Electoral presentó una medida cautelar autónoma para no ser destituidos a efectos de el incumplimiento de la sentencia del propio Tribunal Contencioso Electoral en la candidatura de Álvaro Noboa. Y lamentablemente los jueces en ese momento concedieron dicha cautelar al señor Cabrera, consejero del CNE, a las 4 de la mañana. ¿Sí? Después de esto, pues en el caso Yunda ya fue evidente el uso de las garantías jurisdiccionales de efectos de tomar el proceso. Finalmente, en el Consejo de Participación Ciudadana, pero ahí, y perdón que utilice un coloquialismo, el tiro le salió por la culata a la expresidenta Sofía Almeida cuando presentó una cautelar, la misma que fue revocada. Entonces, si vemos, nosotros estamos naturalizando este proceso de invocación de garantías jurisdiccionales de procesos políticos, o al menos de procesos que tienen un debate interno y que tiene que ser sostenido jurídica y políticamente dentro de la Asamblea, con solvencia de técnica legislativa. Si la presidenta Iory tendría dicha solvencia, ¿sí? Y con el respeto que se merece el doctor Sarango y todo su cuerpo asesor, en el Pleno del Parlamento, y podría sostener que todas estas resoluciones o que todas estas pretendidas resoluciones no cumplen el carácter jurídico procedimental al interior de la Asamblea, no se verían abocados para presentar este tipo de acciones jurisdiccionales. ¿Por qué? Porque lamentablemente no se puede sostener dentro de la Asamblea o dentro de los otros cuerpos colegiados a través del debate interno esta situación, y hace que se salga a través de este subterfugio de acciones constitucionales. Ya lo decía Emilio, Miguel, las acciones constitucionales bajo ninguna circunstancia pueden desaparecer. El presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor Saquicela, señalaba que existen momentos en los cuales se tendrían que modular. Yo ahí sí tengo que decir que a efectos de usos políticos sí tendrían que ser moduladas por parte de la Corte Constitucional a efectos de que no se den este tipo de abusos. Pero todavía no ha habido la oportunidad en la cronología que nosotros hemos tenido para efectos de que la Corte Constitucional se pronuncie. En el caso Yunda ya existió cierto pronunciamiento respecto de las medidas cautelares y también de la consulta ante el Tribunal Contencioso Electoral, pero esto no basta a efectos de lo que estamos viviendo. Finalmente, en este caso, yo creo que la pelea tiene que darse en el ámbito estrictamente jurídico. Y tenemos un aporte que es el caso del asambleísta Torres. Y en ese sentido, hay que señalar que la tercería presentada por el asambleísta Torres, en la cual lo vuelve parte procesal de esta acción de protección, permitirá que realmente nosotros como ciudadanía veamos si efectivamente las acciones jurisdiccionales se están llevando de manera adecuada y poder dar una evaluación para que no exista este entronque o este tema de carácter político entre jueces y representantes políticos, ¿sí? Entonces, por ahí creo que vemos una salvedad. Y Emilio lo decía,
la jueza ha establecido y ha pedido dos aclaraciones específicas. Una de fondo respecto de la relación causa-efecto, relación de causalidad del acto que pretende o que al menos puede violar derechos, y cómo esto se acopla al derecho que pretende ser violado. Y esa especificación va a ser trascendental en la aclaratoria. Y segundo, que es un tema también de forma, y ahora que vale la pena que el doctor Sarango se encuentre acá para que nos aclare un poquito el tema, es que la representación judicial de la Asamblea firmada por el abogado no va de acuerdo a lo que establece la legislación. Hay una normativa específica que deben conocer todos los funcionarios públicos cuando ejercen determinados cargos, que son los orgánicos por procesos de cada una de las instituciones. Y en estos orgánicos por procesos se establecen cuáles son los productos y cuáles son las atribuciones y funciones específicas. Y en la Asamblea, el día de ayer analizando el caso, existe un orgánico por procesos en el cual se habla de la gestión de asesoría jurídica y se habla de intereses institucionales, que los jurídicos de la Asamblea tienen que hacer una representación o patrocinio cuando hay intereses institucionales. En este caso yo no veo un interés institucional. Tal vez en la abstracción de la seguridad jurídica exista, pero a momentos y a efectos de esta situación creo que no se puede dar dicha representación. Esperemos a ver qué pasa en las próximas horas, como lo decía Emilio, después de la aclaración y con la resolución, y que al fin se ponga un freno al abuso de este tipo de garantías, estimado Miguel, Emilio y doctor Sara. Doctor Ron, por cierto, parar estos abusos está ya presentado esto en la función judicial, si atienden o no los jueces, en donde recae a veces sin sorteo. Hay ejemplos, el caso de Yunda, el caso de Glass. Es decir, aquí hay una responsabilidad con un agravante, que la Asamblea, la Corte Constitucional limitó al Consejo de la Judicatura ese tipo de sanciones, y ahora tiene que ser un juez superior por la actuación de las tres causales que tiene un juez. ¿Cuánta responsabilidad, doctor Ron, tienen también estos jueces? Como bien decía el doctor Suárez, o hay ignorancia, o diría, una acción deliberada con pleno conocimiento para conceder sospechosamente a cambio de algo. El ámbito jurídico en el Ecuador cada vez es más disperso, ¿sí? Y yo creo que existe una complementariedad entre los colegas profesionales. Emilio tiene, por ejemplo, una experticia muy amplia en el ámbito de las garantías jurisdiccionales y de toda la jurisprudencia que se ha realizado, que se ha generado alrededor de esta. Pero lamentablemente esa jurisprudencia y esos conocimientos no están reflejados en los jueces de esta primera instancia, ¿sí? Pero, a efectos de esta situación, yo creo, y por la relevancia de los casos políticos que se está tratando, porque está en juego los derechos de los administrados a tener una correcta administración pública, ¿sí? Y de los electores, en este caso, tener una representación en la Asamblea, por lo menos deberían dar una revisión de la situación integral y absoluta para ver si el caso se pretende los intereses generales o, en su defecto, cumple con los requisitos de la acción de protección. Digamos que en el mundo utópico no existen este tipo de sorteos amañados, ni tampoco existen estos hilos que a veces hacen que los jueces se excusen y demás. Nosotros creo que estaríamos garantizados por parte de los jueces, en este caso de primera instancia, de que hagan una inteligencia normativa de al menos cómo ya se ha actuado previamente. Ahí está la seguridad jurídica que invoca la propia presidenta Yori a efectos de esta situación. Pero el nivel de los jueces, y eso sí podemos criticar nosotros como comunidad jurídica dentro y a nuestros colegas de profesión, el nivel de los jueces a veces deja mucho que pensar. Y obviamente los jueces tienen cierta especialización y las garantías jurisdiccionales requieren de cierta especialización, pero las normas son clarísimas, Miguel. Es cuestión de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y un poco de las leyes conexas a efectos de los derechos que se pretende violentar o al menos se están reclamando. Abrir un poco la Ley Orgánica de la Función Legislativa y ver que efectivamente no existe esta causalidad para que sea declarado que un derecho está siendo violentado y una medida de reparación. Entonces, por ahí va un poquito. Hay que ser un poquito más sesudos e integrales al momento de la interpretación del derecho. Volvamos con el doctor Julio César Sarango. Cuéntenos, si la jueza pidió que complete al menos esos 3 puntos,
cuáles van a ser los argumentos, o si ya presentó, va a presentar en las próximas horas, por un lado. Y por otro, se ha mencionado esta mañana, tanto del doctor Suárez como del doctor Ron, la responsabilidad de la defensa. ¿Defiende intereses institucionales o defiende intereses personales de la presidenta de la Asamblea? Gracias, Miguel. Bueno, yo quisiera que tengamos muy en cuenta estas situaciones. La defensa que se está haciendo por parte de la presidenta de la Asamblea Nacional no tiene comparación con el habeas corpus del señor Jorge Glass, ni con el caso del señor exalcalde Jorge Yunda. Por favor, quisiera que quede claro esto. La presidenta de la Asamblea, ustedes se han dado cuenta que ha sido público y notorio que los señores asambleístas pretendían vulnerar el debido proceso. Por favor, la seguridad jurídica. La seguridad jurídica dice, es el respeto al ordenamiento jurídico, a las leyes claras, previas, establecidas. Eso es lo que se pretendía y ustedes son testigos, pueblo ecuatoriano, que luego de las medidas cautelares, el señor Esteban Torres y las dos denunciantes más cumplieron con ese debido proceso. Entonces, por favor, el pueblo ecuatoriano, no confundamos aquí las cosas. Sabemos claramente que aquí se estaba vulnerando un debido proceso y las medidas cautelares les obligó a que cumplan con el debido proceso, a que cumplan con el pronunciamiento del Procurador General del Estado. Y yo les quiero ser claros y enfáticos aquí. El artículo 18 que ellos estaban utilizando, Miguel, es cesación de funciones de autoridades. Cesación. Y el numeral 4 que utilizaban es destitución. Eso era lo que ellos pretendían a través de la conformación de un tribunal. Lo van a destituir, lo van a cesar. ¿Pero por qué? ¿De qué se me acusa? Díganme para yo poder defenderme. Señores, eso es un recurso humano, es un recurso supremo. Nada está por encima de eso. Por favor, quiero que entiendan eso. Nada está por encima del derecho a la defensa. Toda persona tiene el derecho a ejercer su derecho a la defensa. Y miren lo que dice el artículo 164, que no querían cumplir los señores asambleístas. El artículo 166, perdón. Requisitos de acceso a la investigación. ¿Qué es lo que dice el 164? Numeral 4. La denuncia será motivada exponiendo los hechos en lo que se funda y la prohibición a la que haya incurrido la o el asambleísta denunciado. Eso es lo que queríamos. Eso es lo que quería la presidenta, que le digan cuál es el acto, cuál es el hecho, claro y preciso para defenderse. Señores, ¿y eso no tiene derecho la presidenta de la Asamblea? Se estaba haciendo ahí un trato discriminatorio. ¿Por qué solo a ella no se le permite que se defienda? ¿Por qué se quería directamente formar una comisión, un tribunal ad hoc para que la destituyan? Entonces, eso es lo que nosotros hemos preveído, eso es lo que nosotros hemos tratado de cuidar, que sirva de un ejemplo, que nadie está por encima de la ley, por más fuerza del voto que exista. Todos tienen derecho a respetar la ley y la Constitución y la convencionalidad. Doctor Sarango, ¿va a completar esos pedidos que le ha hecho la jueza por un lado? Sí, por supuesto. Y si usted sigue defendiendo los intereses institucionales, como aquí han invocado los juristas Suárez y Ron. Les aclaro, colegas y Miguel y al pueblo ecuatoriano, yo no soy el coordinador jurídico, hay un coordinador jurídico, yo soy asesor jurídico de la señora presidenta, eso quiero que quede claro para ustedes. Yo no soy el que represento como coordinador jurídico institucional, yo soy un asesor jurídico en los temas exclusivamente de la señora presidenta y yo no estoy patrocinando eso. Entonces, yo sí tengo esa
esa obligación de que se respete la ley orgánica de la función legislativa, que se respete la Constitución y se respete la convencionalidad en todos los aspectos. Cuando se va a restringir derechos, es importantísimo que la Constitución esté siempre vigente, que esté siempre acorde con los procedimientos adecuados de cada uno de los señores asambleístas. Aquí ustedes lo han dicho los colegas que se ha presentado la denuncia, entonces ya estamos encarrilados, ya estamos dentro de ese ámbito. Yo también no estaría muy de acuerdo con lo que dice el presidente de la Corte Nacional de Justicia, que se limite estas garantías. No se pueden limitar las garantías. Aquí igual concuerdo con los dos colegas, con Emilio y Esteban, que las garantías son buenas, que las garantías tienen que aplicarse, pero aquí también el desconocimiento de las autoridades, de los administradores de justicia, ese es el problema. Yo creo que hay que capacitarse, hay que tener el conocimiento, hay que estudiar todo este tipo de derechos y medidas que son presentadas ante ellos, y ellos tienen que hacer ese razonamiento independiente e imparcial. Aquí también se ha dicho que se va a presentar el señor Esteban Torres con un amicus curia, y entonces está bien, pero ojo, el principio del amicus es que vaya un tercero imparcial a informar a la autoridad para que tenga mejores luces y mejores información. Y a mí no me parece que el señor Esteban Torres sea la persona indicada, porque él tiene conflicto de intereses dentro de este proceso. Es parte de esto. Doctor Emilio Suárez, ¿cómo debiera terminar esto? Sí, Miguel, efectivamente, coincido con el doctor Sarango. Él no es quien firma en calidad de procurador judicial la demanda. Quien firma es el doctor Santiago Salazar Armijos, y la jueza acertadamente le pregunta al doctor Salazar Armijos: ¿usted es abogado de Guadalupe Llori o es el abogado de la institución? Porque el doctor, hasta donde tengo entendido, el doctor Salazar Armijos es el coordinador jurídico de la institución. Y por tanto, imagínese en la discusión que nos encontramos. La representante de la Asamblea demanda o presenta una acción en contra de la Asamblea, en contra del CAL. Por tanto, ¿a quién le correspondería defender en este caso a la Asamblea? Es al mismo doctor Salazar Armijos, que firma la demanda con la doctora Llori. Así de grave es esta situación, Miguel, por la desnaturalización que se ha presentado en esta acción de protección. Otro tema que me parece interesante, efectivamente, y ahí nuevamente coincido con el doctor Sarango, ya no está en discusión la designación de una comisión multipartidista de forma ad hoc. Ya estamos en un proceso en el que se ha presentado una denuncia y todo lo demás. Y el problema es que ahora se presenta una acción de protección para intentar entorpecer este proceso. Entonces, no estábamos de acuerdo con la comisión ad hoc. Ahora que se inicia el proceso, tampoco estamos de acuerdo, por lo que yo considero que no es un argumento de peso para presentar una garantía jurisdiccional. Y otro tema importante, Miguel, hay varias deficiencias formales en la acción. No se identifica el acto causal suficiente para rechazar la acción de protección. Se habla de que este acto o de que esta omisión que no se identifica genera ilegalidades, pecado mortal en garantías jurisdiccionales, hablar de ilegalidades. Se alega la seguridad jurídica de forma autónoma. La Corte ha sido enfática, se ha cansado ya la Corte de insistir en que la seguridad jurídica no puede alegarse como un derecho autónomo, siempre tiene que alegarse concordante con otro derecho constitucional. Entonces, Miguel, y finalmente, la pretensión es que se suspenda, ojo, que se suspenda la resolución del CAL que calificó la denuncia del asambleísta Torres. Entonces, estamos plagados de vicios en esta acción y por tanto, Miguel, mi criterio es que esta acción debería ser desechada. Creo que está en manos de una muy buena jueza, tanto así que en la calificación ya ha verificado ciertas imprecisiones que ordena que se cumplan en los próximos 3 días. Ya. Doctor Esteban Ron, ¿cómo debiera concluir este enredo jurídico constitucional? Vamos desde 2 puntos. Ya igual me tengo que adherir a las palabras de Emilio y también a las palabras del doctor Sarango. No se ha hecho una elocución. Realmente lo que se tiene que ver es que si el coordinador de asesoría jurídica, y el doctor Sarango ha aclarado su posición profesional, él es el que tiene que arreglar este tema y hacer la aclaración. En segundo lugar, pues de lo que se ha leído en la acción de protección y de la aclaratoria que ha solicitado la jueza, pues ahí viene la parte fundamental.
los sujetos activos de esta acción de protección deberán aclarar si efectivamente existe dicha vulneración. Y a efectos de esto, si es que no se da dicha aclaración y tampoco se da la aclaración a la calidad procesal en la cual comparece el abogado mencionado por Emilio, pues se tendría que rechazar dicha acción. Finalmente, desde la utopía, lo que podríamos señalar, estimado Miguel, es el déficit de debate parlamentario. Ya lo hemos dicho igual en otros espacios con usted, no solo en la Asamblea Nacional, sino en todos los órganos colegiados en los que se ha evidenciado este abuso de medidas constitucionales. Lo que sucede es un déficit de debate interno. Nada más, no poder sostener mociones, resoluciones y regulaciones a través del principio básico que ya citaba el doctor Sarango, ese principio de legalidad, y señalar que todas las mociones, resoluciones y demás se las atienda sobre la base, en este caso, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero ese déficit hace que, a través de cierta argucia, se vaya a los tribunales a través de garantías o acciones constitucionales. Ahora, ¿qué nos queda a nosotros en este caso? Tal vez estar vigilantes de la situación y criticar desde la academia, en este caso, o desde la comunidad jurídica, si es que se evidencia un uso y un abuso respecto de esta situación. Y ya en el ámbito político, Miguel, vemos que la relación ejecutivo-legislativa en general está tensa. Y ya desde el ámbito del análisis político son dos válvulas de presión que están ahí. El Ejecutivo, por un lado, con incapacidad de reacción a efectos de los temas de seguridad, trabajo y salud, pero a la vez sosteniendo, y esto no hay que negarlo, también está inmiscuido el tema político, sosteniendo a la presidenta Llori, porque el día de ayer el asambleísta Flores, jefe de bancada del BAN, señaló y defendía la sostenibilidad de Guadalupe Llori. En este sentido, lo que hay que hacer es circunscribirnos a un tema de estricta legalidad, ver si efectivamente y adecuar la actuación dentro del Parlamento para ver que se dé esta fiscalización a la señora Llori, que creo que sanearía esta válvula de presión, y si efectivamente pues ella no ha incumplido funciones y atribuciones y no ha utilizado para efectos personales el Parlamento o su situación, pues saldrá avante y continuará en su cargo. Pero si es que no es así, que efectivamente se corrija. Bien, quiero agradecer el aporte a este debate al doctor Julio César Sarango, él es asesor jurídico de la presidenta de la Asamblea, y el doctor Emilio Suárez y el doctor Esteban Ron, académicos y juristas, para ilustrarnos en un tema complejo. Lo único que exigimos es que aquí brille la verdad, que aquí se apeguen estrictamente al ordenamiento jurídico y constitucional tan vapuleado en nuestro querido país, tanto desde el ámbito político en la Asamblea Nacional, cuanto de los jueces de garantías constitucionales, que ojalá algún día actúen con estricto apego a la ley y a la Constitución. Muchas gracias a Julio César, a Esteban y a Emilio. Muy amables. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Saludos. Muy buen día. Con esto cerramos la jornada de entrevistas y de debates en la revista de Opinión Democracia. Les deseamos un feliz miércoles y les recomendamos, ya viene, por favor, en Exa FM, el show de la papaya. Muy buen día. Felicidades a todos. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.